Bienvenidos a la conversación de día martes, este Living Ciudadano, ¿no? En donde estamos debatiendo desde hace ya casi 60 días de lo que ocurre en nuestro país, por supuesto, tras el estallido del 18 de octubre, la crisis política y social, ¿no? Llevamos algunos días, yo diría más de una semana, en los que a propósito de una denuncia hecha por algunos médicos cirujanos del Colegio Médico, estamos conversando acerca del contenido del agua del denominado guanaco, ¿no? Del carro lanzaguas. Se empezó a especular y los médicos empezaron a notar que habían personas que llegaban con quemaduras luego de estar expuestos a este flujo de agua, ¿no? Y claro, no estaba muy claro justamente qué es lo que pasaba. El día lunes un estudio dio cuenta de lo que pasaba. De que esa agua tenía componentes como gas pimienta y soda cáustica, contenidos tremendamente corrosivos, ¿no? Y que generan daño en el contacto con la piel. Carabineros ha salido a plantear que eso es imposible, que está muy lejos de sus protocolos y que sería improbable que eso pasara. El Ministerio de Salud también, entiendo, está investigando el día de hoy, pero leíamos hoy día al ministro Mañalich que planteaba que las muestras que ellos tienen o la información que ellos tienen es que el agua del carro lanzaguas no posee soda cáustica. Queremos conversar acerca de este tema, del valor de este estudio, y estamos con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci, en nuestro programa. Doc, ¿cómo está usted? Súper bien. Bueno, debo decir que un placer verlo, pero cada vez que lo veo es para conversar acerca de algo bastante complicado para la ciudadanía o para parte de ella, ¿no? Estuvimos conversando a propósito de las personas con daño ocular, por estos mentados perdigones, ¿no? Y bueno, esta vez nos toca nuevamente encontrarnos a propósito de esto del agua del carro lanzaguas. Sentémonos para conocer la información de primera mano. A ver, doctor, hablemos de este estudio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo encargó? ¿Fue espontáneamente de esta agrupación, ¿no? Que lo hizo de manera independiente? Entiendo que fue revisado luego por el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de nuestro país. A ver, ¿de qué se trató este estudio? La verdad que esto es un estudio de una investigadora independiente. Es una persona que, en el fondo, por mutuo propio, ella quiso investigar el contenido del agua. Lo que sí es que este estudio, a pesar de que fue hecho por una investigadora independiente, fue encargado por una agrupación, digamos, que Salud en Resistencia. Sí, Salud en Resistencia. Que es una ONG. Esta ONG mandató a esta investigadora hizo la investigación y se entregaron los resultados que está ahí. Cabe destacar que el Colegio Médico no participó ni como mandatario, no participó ni como evaluador, digamos, y evaluador. Nosotros recibimos las conclusiones del estudio, pero no hemos analizado nosotros la validez interna o externa que pueda tener, digamos, el estudio desde el punto de vista científico. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a la génesis de esta historia. ¿Cuándo? Da lo mismo la fecha exacta, pero ¿hace cuánto tiempo y en qué proporción empezaron a recibir ustedes en los distintos centros asistenciales a personas que venían con quemaduras, doctor? Sí, mira, la verdad que esta fue una situación que se fueron generando varios epifenómenos al mismo tiempo. Uno de ellos fue que los mismos colegas que trabajan en los servicios de urgencia empezaron a ver de un minuto hacia adelante cierto tipo de lesiones que eran compatibles con quemaduras químicas. La quemadura química, en realidad, se le llama quemadura química porque en realidad es morfológicamente muy parecida a una quemadura por fuego, digamos. Perfecto. ¿No? Una quemadura por fuego puede ir desde un enrojecimiento leve, con dolor, digamos, hasta una quemadura muy profunda. Claro. En general, las quemaduras químicas son quemaduras intermedias que generan mucho ampolla, generan grandes flictenas y en las cuales se puede reconocer y generalmente están asociadas al contacto con algún tipo de sustancia. Perfecto. Entonces, estos colegas empezaron a ver este tipo de lesiones y fueron los mismos colegas quienes nos llamaron la atención. Y lo segundo, que nuestro Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, ellos reciben denuncias directamente, ellos encausan las denuncias hacia los distintos entes oficiales, llámese INDH o Justicia, etcétera. Claro. Y empezaron los mismos colegas empezaron a llegar las denuncias, digamos, de las mismas personas que se habían visto afectadas por estas lesiones. Ahora, lo que vio la gente del Departamento de Derechos Humanos, que esto es un epifenómeno, y por favor, yo no estoy hablando de causalidad, pero... Quiero
epifenómeno? No, que son fenómenos que suceden al mismo tiempo. Perfecto. Digamos. Lo que quiero decir es que, pero fue una observación que el mismo departamento nos hizo, de que cuando se declaró el cese de uso de los perdigones, empezaron a aparecer mayor cantidad de quemaduras. Entonces, la verdad que al parecer... Hay una relación ahí. Pudo haber una relación. No estoy diciendo que sea causalidad, digamos, pero puede haber algún tipo de relación con eso. Y la semana pasada, nuestro departamento, digamos, fue invitado a participar en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso la semana pasada. Sí. Y ahí ellos expusieron, digamos, esta situación. Lo que pasó justamente esto, con diferencia de 24 horas, que Carabineros fue combinado, digamos, a informar qué es lo que estaba sucediendo, y ahí Carabineros informó, más o menos esto, como te digo, hace una semana atrás, de que ellos, el guanaco, digamos, el cañón de agua, ellos utilizan una mezcla, no es agua pura, sino utilizan una mezcla de agua con gas CS. El gas CS, que tiene un nombre impronunciable, digamos. Claro. El gas es el mismo gas que utiliza el zorrillo, digamos. Perfecto, lacrimógeno. Que un tipo de gas lacrimógeno, pero Carabineros estaba usando una mezcla, más o menos como el 15% de ese gas CS en el agua del guanaco. ¿Ya? Efectivamente, si uno revisa la literatura, hay varios casos descritos en el mundo de quemaduras y de lesiones por aumento de concentraciones de gases en agua en elementos dispersantes, como puede ser un guanaco o otro similar. Entonces, la verdad que lo que nosotros digamos, le dijimos es que efectivamente esa puede ser la causa de las quemaduras y que había que revisar los protocolos, efectivamente, si es totalmente necesario usar ese tipo de concentración, porque efectivamente empezaron a aparecer quemaduras. Doctor Bernucci, ahora, solamente para terminar la cronología, ¿y qué pasó? Que con el tiempo, el lunes aparece este otro estudio, digamos, aparece este otro estudio, y bueno, quedamos todos un poco plop, porque efectivamente este estudio lo que dice es que hay otro tipo de compuestos que en general no se utilizan como elementos disuasivos en ninguna parte del mundo. Tenemos algunas imágenes, doctor Bernucci, quiero que las veamos justamente porque ahí están parte de las quemaduras que tus colegas, digamos, pudieron registrar. Claro, eso. En los distintos centros lo que es bien característico de esas lesiones, la anterior y todo son muy ampollares, digamos, que es la diferencia, por ejemplo, de una dermatitis. A mí yo puedo pasar y el agua... Estamos viendo justamente irritarme la piel, en el fondo, y la irritación de la piel, en el fondo, se puede ir súper leve, que es una inflamación de la capa superficial, que es una dermatitis. Como vemos ahí, hay compromiso más profundo. Se despega la primera capa de la piel, en el fondo, y se forma una ampolla. Eso es lo que, si esto fuera con fuego, sería una quemadura tipo 2 o AB que se conoce. Claro, realmente increíble, son verdaderos hongos, digamos. Como tú ves, lo característico es que esto es como eso es claramente un chorro, digamos. Es como un roceo, exactamente, digamos, como está rociada la piel. Exactamente, y que es totalmente difuso, digamos, ese tipo de lesión, y por eso llamaban mucho la atención probablemente a los colegas que trabajan en la urgencia. Doctor, le quiero preguntar en tanto médico, ¿no? Porque el general director de Carabineros, Mario Rosas, fue entrevistado el domingo por Canal 13, y cuando le preguntaron acerca de esta situación, ¿no?, de lo que estaba pasando, el general Rosas dijo que probablemente lo que aparecía y lo que se manifestaba en la piel de estos manifestantes era por enfermedades preexistentes, claro. O sea, personas que tenían este brote a propósito de algo con lo que ya cargaban, digamos, con una enfermedad previa. ¿Eso es posible? ¿Qué posibilidades hay de que sea como él dice? Mira, en medicina hay una máxima, digamos, que se dice nunca, nunca y nunca siempre, digamos. ¿Ya? Y es porque de verdad hay casos atípicos o hay presentaciones atípicas. Pero en general lo que se ha visto, digamos, es que en primer lugar los manifestantes, la gran mayoría de los manifestantes, uno lo ve en la calle, son personas jóvenes en general que no tienen muchos antecedentes, no son viejitos enfermos, por lo tanto la probabilidad de tener antecedentes previos. Lo segundo es que son muchos casos, entonces es difícil que en el fondo una misma enfermedad se manifieste totalmente justo en los mismos manifestantes, en el mismo sector, o sea, en el fondo las probabilidades de que haya una enfermedad previa, que sea la misma enfermedad que se manifiesta en todos los manifestantes y que genera el mismo tipo de lesión, la verdad que es bastante poco probable. Claro. Ahora, si él tiene otra información, nosotros estamos dispuestos a discutirla y compartirla. Claro. Y lo otro es que
como te dije, nosotros hemos revisado literatura y efectivamente hay descripción de quemaduras químicas por gases en otras partes del mundo, digamos. Están descritos casos en Hong Kong en el tema de las manifestaciones, hay descritos en Europa, hay descritos en Medio Oriente. Entonces, en realidad esto es algo que se puede producir y que efectivamente se ha visto que hay un aumento. O sea, tú mismo dijiste, al principio a mí me habían invitado antes a hablar de balines, y no quemaduras. ¿Y por qué empezaron a aparecer ahora las quemaduras y no antes? Entonces, efectivamente hay un quiebre temporal que genera este tipo de lesiones. Doctor, hablemos de los efectos de los componentes que según este estudio se encuentran en el agua del carro lanzaguas, ¿no? La soda cáustica, uno la utiliza más o menos para cosas domésticas, digamos, para destapar una cañería, habitualmente, ¿no? ¿Cuál es el daño? Ya vamos a hablar de las concentraciones que encontró este estudio, pero ¿cuál es el daño que provoca la soda cáustica en el organismo? ¿Qué compuesto es? ¿Qué es la soda cáustica? La soda cáustica es un álcali corrosivo, altamente corrosivo, digamos, que es capaz de disolver en el fondo distintos tipos de materiales, principalmente que sean compuestos orgánicos e inorgánicos. Y por eso uno lo usa para tapar cañerías, digamos. Las cañerías se tapan con pelo, digamos, con otras cosas. Digamos que es un compuesto de uso industrial, ¿no? Exactamente. Ahora, como todo en la bioquímica, digamos, y aquí yo soy estudiante de bioquímica, o sea, pero no soy bioquímico, pero en realidad todo depende también de la concentración. Obviamente que a concentraciones bajas el tipo de lesión que produce es mucho más leve que a unas concentraciones altas. Y también depende mucho del tiempo de exposición. Obviamente que exponerse por pocos segundos es muy distinto, digamos, a dejar la mano sumergida en soda cáustica. Y lo otro es que también, obviamente, puede producir, dependiendo del lugar, el tipo de lesión son muy distintas. La piel en general tiene un estrato que es mucho más grueso, que son las mucosas, que son los ojos, por ejemplo, dentro de la nariz o dentro de la boca. Y obviamente también se pueden producir lesiones por vapores a nivel de vía aérea, y sobre todo también si hay contacto, digamos, de vía aérea. Entonces, las lesiones que pueden producir pueden ser, digamos, desde una quemadura simple, superficial, hasta la muerte, por complicación, sea por mucosa o sea por compromiso de vía respiratoria. Fue el 9 de diciembre, doctor, cuando ustedes acudieron como colegio médico a la comisión de la Cámara Alta fue la semana pasada, de Derechos Humanos, justamente, y ya habían advertido sobre el daño de las lacrimógenas, justamente, y del agua, ¿no? Esa es la instancia en donde plantearon. Esa fue donde planteamos, efectivamente, y ese mismo día Carabineros salió a declarar de que dentro de sus protocolos ellos utilizaban mezcla con gases. No sabíamos, el tema, digamos, de la soda cáustica y el gas pimienta es otro bueno. Doctor Bernucci, hablemos acerca del estudio, porque el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos hizo una revisión, digamos, de los datos ahí, y ellos plantean que encontraron algunos problemas metodológicos, ¿no? No sé si era en la toma de la muestra o luego en la manipulación de ella, o justamente de que los recipientes en donde se alojaron estas muestras puedan haber tenido lo que ellos denominan trazos de otros compuestos que estuvieron ahí anteriormente, ¿no? Pero a pesar de ello, lo que ellos sostienen es que digamos, por los índices que dan cuenta de la presencia de estos compuestos, digamos, aunque hayan habido trazos, son altos los índices, ¿no? Los valores están algo disparados desde ese punto de vista. Y se habla del pH, justamente, que yo no soy experto en esto, ni mucho menos, pero sobre un total creo que era de 15 de 14, de 14 se había encontrado un pH 12. Claro, que es muy alcalótico, digamos. A ver, ¿qué es lo que significa eso? Para que entendamos bien que el pH esté tan disparado, digamos. O sea, el pH es la cantidad de concentración de hidrogeniones que tiene una mezcla. ¿Ya? Nosotros funcionamos a pH 7.35. Perfecto. Hay unas cremas, de hecho, que dicen, y ese es nuestro pH, y en realidad nuestro organismo se mueve, en nuestra sangre se mueve entre 7.35 y 7.45. Algo ácido, por ejemplo, nuestro estómago, que genera ácido gástrico, en el fondo se encuentra en un pH alrededor de 4, 3. ¿Ya? Y algo alcalótico, que está hacia el otro lado, en el fondo alcanza un pH de 8, 9. Esta concentración alcanzaba una concentración de 12, que es muy alcalótica, que se entendería en el contexto que hubiera mucha cantidad de
de soda cáustica, digamos, ¿ya? Pero no, por eso no sabemos cuánto es. Ahora, referente al estudio, efectivamente, mira, yo quiero hacer un paralelo aquí. A ver. Y el paralelo es que el colegio médico, cuando observamos de que los balines eran radioopacos, o sea, se veían en las radiografías y se veían en los exámenes de imagen como los escáneres, nosotros planteamos de que los balines tenían que haber plomo, porque en el fondo es imposible. Carabineros desmintió esa información, digamos, pues están las grabaciones, sí, claro, por ahí. ¿Y qué pasó? Se hizo un estudio por una entidad que es realmente reconocida en el medio nacional e internacional, Chile, que fue la Oficina de Ingeniería de la Universidad de Chile, y efectivamente mostró que tenía plomo. Entonces, hoy en día, y en realidad, este es el mensaje que quiere dar el colegio, más allá del estudio no, porque efectivamente cuando uno analiza un estudio científico, sea este o sea cualquier otro, efectivamente el estudio científico puede tener errores internos de diseño, de toma de muestra, que se llaman sesgos en el fondo, y que finalmente nos van a llevar a conclusiones erróneas. Pero el tema que nos está pasando actualmente es que tenemos las lesiones, porque los lesionados no lo estamos inventando, los lesionados existen. Tenemos la información de que se ocupa esta mezcla con gases, pero aparece este estudio que, independiente de la validez externa o interna que tenga, o sea, independiente de los errores que se pueden hacer en el estudio, es una información científica válida. Puede estar errada, pero estamos en una situación tan complicada como país, Carabineros está en una situación tan complicada como institución, que lo que nosotros le pedimos al Ministerio del Interior, como cabeza, digamos, de Carabineros, y a los mismos Carabineros, es que en vez de salir a negar, digamos, algo públicamente, que ya les pasó una vez, digamos, con los balines, es decir, mira, ¿sabe que en realidad lo que vamos a hacer nosotros es someter a la prueba? ¿Para qué? Para dar claridad. Si lo que necesita la población general es claridad. O sea, ¿por qué? Porque este estudio, erróneo o no erróneo, pone un manto de duda sobre el accionar de Carabineros que ya previamente está cuestionado. Y lo que nosotros, yo creo que lo que todos necesitamos es que Carabineros pueda hacer su trabajo, pero que lo haga bien. O sea, no es posible. En Carabineros, las policías en todo el mundo tienen el elemento disuasivo, ¿ya? Acá en Chile también. ¿Ocupaban balines? Lo ocupaban mal. ¿Ocupan bombas lacrimógenas? Las tiran a la cara. Ahora tenemos compuestos que están provocando quemaduras. Entonces, el tema no es... yo creo que todo chileno quiere que Carabineros haga su pega, pero que en el fondo la haga bien. Que la gente que se quiera manifestar tiene su derecho constitucional de hacerlo. Si hay violentistas y si hay presos, bueno, Carabineros tendrá que aislarlo y hacer su trabajo. Pero no es posible que una persona que se está manifestando le llegue un chorro de agua y en el fondo tenga lesiones que pueden incluso ser de gravedad extrema o incluso mortales. Doctor Bernucci, entiendo que ustedes en la Exposta Central han generado un protocolo especial, particular, para atender, digamos, a las personas que llegan justamente heridas o con algún tipo de lesión a propósito de las manifestaciones, ¿no? En el marco de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que ha visto ahí? ¿Con qué se ha encontrado, doctor? No, en general lo que hemos visto es que yo creo que igual ha habido un proceso de aprendizaje, ¿ya? Principalmente tanto de pacientes como también de profesionales de equipo de salud. Nosotros lo que hemos aprendido como equipo de salud es que nosotros tenemos que resguardar el derecho de los pacientes en el fondo a hacer las denuncias. O sea, si un paciente en el fondo quiere denunciar, nosotros tenemos que resguardar ese derecho y no tenemos que ser coercionados o coartados por alguna jefatura de decir, oye, trata de como bajar un poco... Cosa que entiendo que en un comienzo sí pasaba. Cosa que de forma extraoficial pasó, digamos, ¿ya? Es la información que hay disponible. Lo otro es que efectivamente lo que hemos tratado también de hacer es de resguardar también el derecho a la privacidad de los pacientes. La Posta Central es un centro que recibe alumnos, que recibe estudiantes, y por lo tanto estamos tratando, digamos, de que los pacientes que sean atendidos producto de agresiones en el contexto de la explosión social, en el fondo sean atendidos solamente por profesionales y para tratar en el fondo de resguardar su propia integridad, digamos, integridad ética, moral o personal. Y también lo que hemos visto también es que hemos recibido, digamos, pacientes de distinta gravedad, o sea, desde lesiones leves hasta personas con riesgo vital, en el fondo, y personas que han fallecido producto, digamos, de
Doctor Bernucci, ¿le puedo hacer una pregunta? Que ya estamos cerrando, ¿no? Pero hay muchas personas que cuando aparecen los distintos representantes del colegio médico, usted uno, los de derechos humanos, qué sé yo, de la mesa directiva, haciendo algún tipo de denuncia o estampando alguna crítica al accionar de Carabineros y todo, dicen... el colegio médico tiene su agenda también. O sea, el colegio médico también de alguna manera, no quiero suponer que altera hechos o de alguna manera exagera otros de manera de... Tiene un contexto político. Tiene un contexto político. ¿Tiene una agenda el colegio médico y se ha expresado en estos casi 60 días de crisis en Chile? O sea... Para aclarar más allá de la salud de la ciudadanía y la protección a toda costa de ellos, digamos. Obviamente que es como cada dirigente del colegio en el fondo tiene su parecer personal, digamos, que puede tener una tendencia política de uno u otro lado. Por supuesto. Personalmente yo no milito en ningún partido político, digamos, y por lo tanto difícilmente puedo estar representando los intereses de un partido dentro del colegio, pero lo que sí puedo decir, la agenda del colegio es una agenda que es 100% sanitaria. Nosotros, independiente del color político, de los pareceres personales que pueda tener otro, la agenda del colegio es, esta directiva lleva 3 años y en realidad lo que hemos tratado de nosotros hacer como directiva es relevar la salud del país, y cuando digo salud pública me refiero al sistema de salud en el fondo que esté al servicio de las personas. Como colegio, y esta es una crítica totalmente personal, creo que el colegio lo perdió en algún minuto, dejamos de ser un actor relevante para la población general, porque nos preocupamos mucho de temas internos propios, y yo creo que en estos últimos 2 años el colegio ha intentado enreglar, yo ahí le agradezco a los colegas que nos han apoyado en ese sentido, y por lo tanto el colegio lo que sí ha hecho, aparte de esta agenda sanitaria, es ser también una voz de la población general. Hoy día las personas que son agredidas encuentran en el fondo un espacio en el colegio. Los colegas que se han visto coartados y han tenido sobre ellos acciones coercitivas, también encuentran en el colegio en el fondo un espacio donde nosotros también hemos ayudado. Por ejemplo, hubo hace un par de, al inicio, hubo hasta carabineros agredidos en el sur, que fueron parte, digamos, de las personas que el colegio ayudó para que fueran trasladadas y atendidas. Entonces, la verdad que nosotros no tenemos ningún interés ni desestabilizar gobierno, ni desestabilizar autoridades. En realidad nuestro interés es un interés sanitario y es resguardar la salud de la población. Y ojo, la salud de los que marchan, de la salud de los que no marchan. Solamente quiero recordar, para que no se me caiga en el tintero, que nuestras manifestaciones del colegio partieron un mes antes, casi 6 semanas antes del 18 de octubre, así que en realidad nuestra postura no tiene que absolutamente nada que ver, digamos, con esta explosión, o sea, se enrieló, digamos, con esta presión social, pero no va en el camino a nada. Solamente nuestra agenda 100% sanitaria. Nosotros esperamos de que una de las grandes demandas sociales ha salido en primer y segundo lugar, salud como preocupación. Nosotros tenemos una propuesta de cambio de financiamiento, tenemos el proyecto de ley y en verdad nosotros estamos por mejorar la salud de los chilenos. Doctor Bernucci, tengo un libro para usted, pero antes lo quiero invitar a saludar a Virgin. ¿Quieres tener el mejor plan de telefonía? Entra en dale.cl y pórtate a Virgin Mobile hoy mismo. Obtén un plan de 30 GB más 900 minutos sin descontar megas de redes sociales por 11.000 pesos, única y exclusivamente en dale.cl. Doctor José Miguel Bernucci, le quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá una vez más. Y tengo este libro, gentileza de Penguin Random House, John Berger King. Es para usted un relato sobre la especulación, la pobreza y la resistencia. Mire usted. Te lo agradezco. Que le vaya muy bien y bueno, estamos conversando en una próxima oportunidad. Esperemos que por mejores razones. Que por mejores razones, exactamente. Sí. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros pasemos la pausa y seguimos con más. Queda todavía conversación para rato. Vamos y volvemos. Amiga.